Teali, Neno toca Lilical-Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la séptima casilla de la 11ª trecena, el tonali Chicome Olin, 7 movimiento. Es un tonali para la acción, es un día para la acción, para fluir, recordando que en esta vida todo es temporal, nada es permanente. Por lo tanto, hay que morir y renacer, despedirnos de nuestro antiguo yo, teniendo siempre presente que cada suceso tiene un propósito que impulsa al crecimiento. Por eso en nuestro conjuro decimos hoy yo mismo, porque cada día vamos creciendo, nos vamos transformando y hoy nos toca hacer Chicome Olin, 7 movimientos. ¿A quién tenemos en el 7? A Sinteot, el maíz, el tona, ese alimento maravilloso que nos nutre, que nos potencia y que además nos conecta con lo divino. Recuerden que Sinteot fue parido en la mitología por esa Xochiquetzal que hiciera Yayauquitezcatlipoca de los cabellos de su madre, de Tonacasíhuatl. Se dice que ella fue dada como dualidad a Pilsintecutli, el príncipe hijo de los portadores de la cuenta Tonalpohualli, ahora sí que los guardianes de la cuenta elegidos por Quetzalcóatl, Oxomoco y Zipactonal. Ellos tuvieron un hijo y ese hijo, siendo dualidad con esta Xochiquetzal que les acabo de platicar, tuvieron como hijo a Sinteotl. Esta Xochiquetzal parió a Sinteo dentro de una montaña y dice el mito que una vez que él salió del vientre de su madre, entró a la tierra. O sea, la tierra se volvió su segundo hogar y entonces todo su cuerpo generó el sustento. Muchos otros alimentos que conocemos como la chía, el amaranto, todas esas plantas maravillosas de esta tierra fueron originadas de Sinteotl. Y bueno, ¿quién acompaña a Sinteotl? Papalot, la mariposa que sabemos que pasa después de andar arrastrando sobre la tierra, es decir, sintiendo las vibraciones de la misma, se encapsula, se mete en una crisálida y ahí está un largo periodo de tiempo mientras se transforma, mientras sus alas se desarrollan. Va cargando su casita a lo largo de la varita donde se colocó para alimentarse de las hojas hasta que está lista para abrir esa crisálida y salir. Rompe el cáliz y renace, porque ya había sido un gusanito, una oruga, ahora renace siendo una gran mariposa, un ser alado. Y bueno, su movimiento a la hora de volar es multidireccional. Así tienen que ser nuestros pensamientos. Tenemos que cambiar cuantas veces sea necesario para encontrar y lograr pues nuestras alas de mariposa, hablando de este tonal. ¿Quién acompaña al regente? O sea, ¿quién es el regente del signo Olin? Olin está representado, como ustedes ven, por dos aspas que se entrecruzan. Tiene un color verde jade y un color rojo. Sabemos que el color rojo alude al tono, al calor, y el jade al frío, al agua. Entonces, cuando se juntan estas dos energías, se genera el movimiento. Normalmente en la mitología la unión del agua con el fuego genera el movimiento. Por eso es que vemos muchas veces las representaciones de esas ollas alquímicas en donde los seres están ahí con los ojos a veces cerrados, otras veces abiertos, pero se está ahí generando el tiempo, una nueva era, la transformación. Nanahuatzin es el regente de este signo y él precisamente era un ser ya antiguo, contrahecho, creado fue por Quetzalcóatl. Y llegó el momento de hacer el sol para la quinta humanidad y Quetzalcóatl le pidió a Nanahuatzin que se ofrendara en la gran hoguera allá en Teotihuacán, en Huehueteotl, el dios también muy antiguo, viejo y sabio. El fuego hizo de Nanahuatzin un sol. Nanahuatzin estaba ya contrahecho, un poco enfermo, y lo que tenía en el cuerpo era un problema en la piel, eran unas bubas llenas de agua. Entonces ahí estamos viendo otra vez en el mito el fuego y el agua a través de la enfermedad de Nanahuatzin o del cocolistli de Nanahuatzin que genera ese movimiento y nace nuestro quinto sol que sabemos que se llama Nahui Olin.
Bueno, pues hoy estamos nosotros en la oportunidad de replicar esta hazaña de Nanahuatzin y convertirnos en un sol. Recuerden que vinimos siendo guerreros, nos dieron nuestra flecha para direccionarnos, después fuimos el guerrero que se acecha a sí mismo, el ocelote, luego el águila que sabe poner la vista en lo profundo, ve más allá, y donde pone el ojo pone la garra. Luego, después de ser el águila, tuvimos que limpiar completamente nuestro ser de programaciones limitantes, ideas que ya no nos funcionan, rencores, la queja, todo a través de Coscacuautli, para ahora con Oli movilizarnos y generar en nosotros esta luz solar que da tona a los demás. ¿Quién es el señor de la noche que acompaña? Istli. Él se mueve del mundo, del espacio del tiempo del hombre al espacio el tiempo del mito. Es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. Y recuerden que Yayauqui Tezcatlipoca junto con Quetzalcóatl están en las grandes creaciones que favorecen la existencia de nosotros los masiguales de la quinta era. El movimiento no existe fuera de las cosas, pues todo cambia. Puede cambiar algo en sustancia, en forma, en orden, siempre estamos en movimiento. Nuestras células están constantemente en movimiento. Y movimiento significa pasar de la capacidad al acto. Les quiero leer algo sobre el movimiento y después vendrá nuestro conjuro para que en este tonali ustedes trabajen esa capacidad que tienen de transformarse, de evolucionar, de ser esos soles maravillosos. Oh movimiento, danza eterna, viento que arrastra las hojas del tiempo. Tejer es nuestra tarea. Vamos de la mano de Tlazolteotl, la regente de nuestra trecena. Cada día la diosa nos entrega un hilo nuevo, un hilo sutil. Nuestra transformación sucede en cada paso que damos. Nosotros estamos brotando como el maíz, cubiertos de energía tonálica. Oh movimiento, eres fuego que arde y agua que fluye, la tierra firme que abraza el cielo. En tu vaivén opuestos se encuentran la luz y la sombra, el fuego y el agua, el silencio y el eco. Canto de los ríos que cruzan montañas, en tu esencia la vida se revela. Unión de lo diverso, fuerza, ciclo sin fin, viaje sin tregua, oh movimiento divino, cada latido un pulso en el Mictlán, cada susurro un eco en el interior de la montaña de Tepeyoloctli. En la fricción de lo que se enfrenta, nace la chispa de un nuevo universo, de una nueva era, de un nuevo tú, de un nuevo yo. Oh movimiento maestro de la danza, en tu abrazo hallamos nuestra esencia divina, la metamorfosis que transforma nuestro ser. Del fuego renaces, Nanahuatzin. En Huehueteotl tú te haces un sol. En este espejo humeante del Yayauqui Tezcatlipoca, cada reflejo un cambio, un susurro en la piel. La lucha interna forja al ser nuevo, al masehual, al ser de Anáhuac. Del miedo vamos al valor, del llanto vamos a ser un río que corre sobre la tierra. En el abrazo de este tonali florece nuestro ser interior. Somos un canto a la verdad y así encontramos nuestro destino. En la unión de lo que se opone, en el abrazo de la vida y de la muerte, tejiendo caminos con Tlazolteotl, somos movimiento, la verdad que florece. Nuestro conjuro es el siguiente. Hoy me digo adiós y para siempre, guardando en mis adentros la imagen mía ya gastada, en el recuerdo de tantas otras que han dejado de funcionar. Hoy, al dejar ir un personaje más, mis sentidos se abren a una nueva posibilidad de ser un fuego nuevo, una luz naciente que convoque a emular a Nanahuatzin,
nuestro sol. Azinteotl, nuestro maíz. Como Istli, hoy me desplazo de lo profano a lo sagrado, del tiempo del hombre al tiempo del mito. Hoy yo mismo soy Chicome Olin, la mariposa que despliega sus alas dejando atrás la crisálida, el ser que emerge de la olla alquímica, la carne hecha un sol. Hoy, vestido con la fuerza de Yayauqui Tezcatlipoca a través de su advocación, soy sangre a galope, sonrisa cálida, corazón tonado. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete a mi canal, Lili Caltonac, en YouTube, porque Lili Caltonac no te abandona. A moverse. Y recuerden que esta coordenada es del Tlahuistlampa. El color es el rojo. Así que sal y siéntete con esa fuerza que brota desde todo tu ser y espárcela con todos los que conviven contigo. Hasta pronto. ¡Timota!